El maestro de Nazaret le dijo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz a los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, porque para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Dios está interesado en que todas las personas se salven. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 27 de abril, año 2022. Dios quiere que todas las personas se salven. Creer en Dios define la salvación, la felicidad y el éxito de una persona. Ese es el tema que nos corresponde para este miércoles. Pensar en una frase tan corta en el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa frase tan corta, tan sublime, tan teológica, tan trascendental, tan eterna, muchos historiadores bíblicos, muchos agiógrafos, estudiosos de la Sagrada Escritura, se han atrevido a decir que ese capítulo 16, verso 3 del Evangelio según San Juan, se puede considerar un evangelio en miniatura. Imagínense toda una cantidad de acontecimientos que narra un evangelio y poder reducirlo a una frase tan sublime: todo el que crea en el Hijo de Dios no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Imagínense también esas frases tan cortas como decir que se puede resumir en la voluntad de Dios en un verbo amar, y todos los mandamientos de la ley de Dios que se pueden sintetizar en el amor. También es otra afirmación bien interesante. Hoy estamos reflexionando sobre ese tema, que Dios está interesado en que las personas se salven. Ya lo contrario es que la persona no lo quiera, como dice el Evangelio y dice la Sagrada Escritura, porque las personas prefieren las obras malas, las tinieblas, que la misma luz. Versículo 19 de ese capítulo 3 del Evangelio según San Juan. La recomendación del Salvador del mundo, ¿cuál es? El que obre según la verdad ve a la luz y marcha según la luz, porque las obras están hechas según Dios. Una persona puede saber perfectamente si lo que hace lo hace delante de Dios, según el Espíritu de Dios y según la ética de la palabra de Dios, porque sus obras las hace a plena luz. Entonces se nos ocurre pensar en ese término amor, ya que Dios está interesado en que todos se salven, y si la Sagrada Escritura dice: amarás a Dios,
amarás a los demás y te amarás a ti mismo, ahí está la síntesis del Evangelio, de la Escritura, de la palabra, de la vida y la eternidad de un ser humano. Lo primero que había que contemplar es ese término que se llama amor. Habría que entrar a decir que amar implica hacer siempre el bien a los demás. Es la definición más antigua de la palabra amor. Es la definición más original. Si una persona quiere saber qué significa amar, significa hacerle el bien a los demás. También el amor es la síntesis perfecta para que alguien pueda saber con exactitud si es un verdadero cristiano, si es un verdadero creyente, si es un verdadero bautizado, si es un verdadero hijo de Dios en una iglesia católica. ¿Qué hace usted? ¿Ama o no ama a los demás? Amar es una definición perfecta de Dios. A Dios también lo denominamos diciendo que Él es el amor. Dios es amor. Y amar es la razón como suficiente para que el Padre Celestial envíe a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ahí llegamos a la conclusión que a Dios le interesa mucho que todos lleguen a la vida eterna. Ese es el interés, que las personas se salven. Si ese es el interés primordial, entonces habría que descartar el error que comete cantidad de personas que tratan de vivir una religión, juzgar a los demás. Si una persona sigue el hilo conductor de Dios, no se le ocurre juzgar a los demás. Dios no se declara juez de las personas, sino que extiende una mano que se llama misericordia. Amar es la fuerza del perdón. Amar permite como comprender la unidad de los 10 mandatos de Dios. Las personas se entienden amando, pero no odiando, amando, pero no juzgando a los demás, amando y viviendo como hermanos con los demás. El Papa Francisco es bien interesante. En un Angelus Regina Caeli, en el año 2015, el Papa Francisco meditaba sobre esa expresión tan chiquitita que resume el Evangelio, la fe y la teología, decía el Papa en esa ocasión. Dios nos ama con amor gratuito y sin límites. Así que decía el Papa que la cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios. Jesús nos ha amado hasta el extremo, y no solo hasta el último instante de la vida terrenal, sino hasta el extremo del límite del amor, dice el Papa. Si en la creación el Padre nos ha amado, la prueba de su amor es dando la vida en la pasión de su Hijo. Es una gran prueba del amor de Dios. Ha venido a sufrir y morir por nosotros. La razón de la crucifixión es exactamente esa, para salvar las personas, no para condenarlas. Así de grande es la misericordia de Dios, termina el Papa su Angelus diciendo, porque nos ama, nos perdona con su misericordia. Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Oigan eso, perdona todo y perdona siempre. Hay una primera palabra del Maestro que él pronuncia en el madero de la cruz, y esa palabra expresa la grandeza del amor de Dios ante las equivocaciones de los seres humanos. La palabra primera en el madero de la cruz de Jesucristo expresa lo grande que es el amor de Dios y las equivocaciones de un ser humano. Oigan la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Capítulo 23, verso 34, Evangelio según San Lucas. Bien interesante el tema de este miércoles, poniéndonos a pensar en la posibilidad. Dios está interesado en que las personas se salven. La pregunta del millón sería: ¿usted por qué juzga a los demás?
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.